Bueno, habíamos trabajado el proceso de investigación, habíamos dicho que el proceso de investigación se inicia con un hecho de la realidad, concreta o virtual, que ese hecho dispara en el investigador preguntas, que a las preguntas arriesgábamos respuestas tentativas, que llamamos hipótesis. Decíamos que había tres maneras de preguntar y a su vez tres maneras de responder, utilizando para poder ubicar rápidamente el objeto de estudio las formas lógicas A es B para una hipótesis de tipo descriptiva, A provoca B para una hipótesis de tipo causal y A en tanto B, B en tanto A para una hipótesis de tipo correlacional. Dijimos que el investigador tiene que construir, hacer un recorte de ese hecho de la realidad para poder construir lo que va a ser su objeto de estudio, o sea, el objeto de su interés cognitivo. Y que para poder construirlo utilizaba la selección de variables relevantes. ¿Cómo selecciona esas variables relevantes? Pues utilizando el marco teórico, las hipótesis en juego y los objetivos de investigación. Construido su objeto de estudio, toma decisiones, ¿no? Decisiones en relación al diseño, decisiones en relación a la recolección de información, al análisis de esa información, analiza esa información, saca conclusiones y presenta a la comunidad científica los resultados. O sea que ahí terminaría el proceso de investigación. Ahora bien, hablamos de dato científico y dijimos que muchas veces se la denomina a la metodología de la investigación la ciencia del dato, precisamente porque el investigador todo el tiempo está o recolectando datos o analizando datos o sacando conclusiones a partir de datos. ¿Qué es el dato científico? Básicamente es información extraída de una realidad, es fruto de la investigación, tiene que ser registrada en algún soporte físico y simbólico y se va a expresar de alguna manera. Ese dato científico, a su vez, contiene justamente esa elaboración conceptual, un contenido informativo, ese registro, como dijimos, en un soporte físico y esa expresión en alguna forma de lenguaje. Recuerden ustedes que decíamos que la ciencia utiliza un lenguaje matematizado. Matematizado no quiere decir matemático, sino que utiliza matemas, símbolos, ¿no? Que cada disciplina inventa, crea para hacer referencia a algún concepto y que los que participan justamente de esa disciplina y de ese lenguaje pueden interpretar. Uno, para poder investigar, tiene que tener en claro cuál es la estructura del dato científico y tiene que pensarlo antes de salir al campo. ¿Cuál es esa estructura del dato científico? Podríamos decir que el dato científico tiene una estructura conceptualmente cuatripartita, en 4 partes, pero que a la hora fáctica del relevamiento de datos es tripartita. Y ya van a ver por qué. ¿Cómo podemos ubicar en los componentes o la estructura de ese dato científico? Podríamos utilizar, para poder comprender mejor, ciertas preguntas que nos van a ayudar a poder ubicar precisamente esa conformación del dato científico. Una pregunta es la pregunta de qué quiero hablar. Esa pregunta hace alusión a lo que llamamos en el dato científico la unidad de análisis. La otra pregunta es, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir de la unidad de análisis? Bueno, quiero decir que tiene una variable, ¿sí? Que tiene una característica esa unidad de análisis. La variable va a poder ser ubicada a partir de esta pregunta. ¿Qué quiero decir? Voy a decir como resultado algo. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo expreso el resultado de esa variable de la unidad de análisis que medí? Bueno, lo voy a decir o en valores, poniendo un numerito, o en categorías. La pregunta que hace referencia al resultado es cómo lo digo. Y por último,
este componente es un componente que fácticamente no lo vamos a ubicar, pero que conceptualmente nos justifica por qué digo algo que tiene que ver justamente con esta pregunta que me va a ayudar a identificarlo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo determinado dato? Entonces, presten atención. Podríamos decir que el dato científico es la justificación de cómo digo lo que quiero decir, de lo que quiero hablar. Estos son entonces los componentes del dato científico: la unidad de análisis, la variable, el resultado y el indicador. El indicador es una herramienta metodológica que me va a permitir asignar valores o categorías a una variable o a una dimensión de la variable. Y el indicador a su vez tiene dos componentes permanentes a los cuales uno alude cuando piensa el indicador, que es por un lado la dimensión y por otro lado el procedimiento. Piensen ustedes que cuando decimos dimensión estamos hablando de un aspecto de la variable. Y cuando decimos procedimientos estamos en ciencia pensando en procedimientos que sean válidos y confiables. Esto es un tema complejo, el del indicador, ¿no? Suele ser como un tema que no es fácil de interpretar hasta que uno realmente entiende, ¿no?, la lógica que tiene. Y yo creo que esta palabra, esta pregunta que decimos, ¿por qué lo digo?, es clara, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo un dato cualquiera, bueno, tengo un dato, una información, ¿no?, de el color de una pared. Podría pensar que la pared tiene un color, mido ese color, un color blanco, supongamos, la pared tiene color blanco. Esto es un dato completo, ¿no? Uno expresa el dato de manera completa. Eso es el dato que está allí, en esa pared. Ahora, ¿por qué digo la pared tiene color blanco? Bueno, usé un procedimiento que es el visual, ¿sí? Observo, el procedimiento es observar, y digo blanco porque tomo la dimensión cromática de los colores. Ustedes saben que los colores pueden expresarse en su dimensión cromática, que es el uso más habitual, que va entre la ausencia de color, que es el negro, hasta la suma de todos los colores, ¿sí?, que es el blanco. Entre esos dos opuestos tenemos una gama de diferentes colores en el espectro cromático. Pero también puedo decir que hay colores que son brillantes, hay colores opacos, también estoy hablando de los colores. Bueno, cuando yo digo la pared es de color blanco, estoy usando la dimensión cromática. ¿Se entiende? Eso es el indicador con su procedimiento y con su dimensión. Y el procedimiento, dijimos, tiene que ser válido y confiable. Decíamos nosotros recién que uno tiene que ubicar la estructura del dato antes de salir al campo, y hay una relación entre el dato y su estructura y los diseños que vimos de investigación. Si yo tengo, por ejemplo, un diseño exploratorio, lo único que voy a tener del dato es la unidad de análisis, salgo a buscar las variables. Si en cambio lo que yo tengo es un diseño de tipo descriptivo, cuya forma lógica es A es B, lo que tengo es una unidad de análisis y la variable. Lo que salgo es a buscar justamente cómo mide esa variable. Si yo tengo en cambio un diseño explicativo o un diseño correlacional, recuerden que en el explicativo teníamos una hipótesis causal, A provoca B, en el correlacional A en tanto B, en ambos diseños tengo el dato completo. Siempre recuerden que tanto en el diseño explicativo como en el correlacional siempre voy a tener una hipótesis. En cambio, en el descriptivo yo puedo salir a investigar sin hipótesis
o puedo tener una certeza tal que arriesgo una respuesta tentativa o hipótesis. Ambas situaciones estarían desde el punto de vista metodológico correctas. Ahora bien, dijimos que los datos se ubican en algún soporte, ¿no? Esos soportes generalmente tienen que ver con una matriz de datos, ¿sí? Que les va a dar un ordenamiento. Ahí vemos el formato tripartito que decíamos, ¿no? Fíjense en esta matriz, como yo ubico en un sentido horizontal las variables y en un sentido vertical las unidades de análisis. Piensen en el ejemplo de la pared. Digo, la pared 1 tiene pared, ¿sí? Supongan que la variable es color, tengo el casillero vacío, salgo al campo a verificar, a buscar esos datos y voy a completarlo con el resultado. La pared 1 tiene un color, ese color es blanco, supónganse. El indicador estaría dado, como dijimos, por la pregunta, ¿por qué digo que es blanco? Bueno, fui, observé, ¿sí? Registré y digo blanco porque utilicé la dimensión cromática. Supónganse que la variable 2 es la altura de la pared. Bueno, la pared 1 en su altura es tanto. ¿Se entiende? Y uno así va completando y organizando los diferentes datos, ¿sí? Nosotros trabajamos en relación al proceso de investigación y dijimos que, bueno, hay un recorrido en esto que planteamos desde un enfoque cuantitativo. Pero también dijimos que en investigación tenemos un enfoque cualitativo en donde vamos a ubicar justamente al proceso de investigación ya no de una manera tan lineal, si bien decíamos que es un proceso, ¿no? Que uno va acomodando de alguna manera, a diferencia de quienes plantean el proceso como pasos. En el enfoque de tipo cualitativo es mucho más flexible, ¿no? Uno puede tener la idea de investigación, hacerse preguntas, hacer un abordaje de exploración, decidir un diseño. Ahora vemos los diseños en investigación cualitativa que son diferentes. Tener lo que llamamos el muestreo cualitativo, hacer el trabajo de campo, tener resultados y luego hacer un informe, ¿sí? Donde a lo mejor el mismo informe da lugar a nuevas ideas. Y todo esto permanentemente en una revisión de la literatura, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que en el enfoque cualitativo no nos interesa la cantidad de casos, no nos interesa explicar, describir, correlacionar, sino comprender el fenómeno. Es otro enfoque. Es un enfoque donde necesariamente vamos a ubicar la subjetividad del investigador, que va a tener de alguna manera que tener estrategias para hacer un recorte de esa subjetividad. Los diseños en el enfoque cualitativo que podemos ubicar son, por ejemplo, el diseño etnográfico, el diseño de estudio de casos, el diseño fenomenológico, el diseño de teoría fundamentada, los estudios biográficos y la investigación-acción que se utiliza mucho en educación. Las técnicas en enfoque cualitativo, ¿no? Van a estar dadas por justamente distintas estrategias que me van a permitir hacer una recolección de los datos, ¿sí? Muchas las utilizamos en los dos enfoques en realidad, pero algunas son más útiles si lo que tenemos que hacer es una recolección desde un enfoque cualitativo, ¿no? Los grupos de discusión, en las técnicas participativas utilizamos talleres, tormentas de ideas, distintas técnicas, ¿sí? Tipo Phillips 66. Los documentos utilizamos muchos, historias de vidas, ¿sí? La observación, las entrevistas, son distintas técnicas que me permiten hacer una recolección de la información. ¿Cómo planificamos entonces la investigación? Habíamos hablado del proyecto de investigación y ustedes tienen un material que ya subimos y que les sirve para poder ubicar cuáles son esos ítems que necesariamente van a ayudar al que lee
ver cómo va a ser llevada adelante esa investigación. Vamos a ver cómo hacemos la recolección de datos y para eso es importante que recuerden algunos consejos en lo que llamamos la recolección de información. Primero, como dijimos, tener el dato previamente armado. ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuál es la variable? ¿Sí? Hacer una selección, ¿sí? Si es que uno va a seleccionar un instrumento que otro elaboró, bueno, una buena selección. Si es que uno va a construir un instrumento, construirlo y ponerlo a punto, ¿sí? A lo que llamamos el instrumento de recolección de información, de datos. Puede ser un cuestionario, ¿sí? Puede ser un test, eso es lo que llamamos un instrumento y que va a servir o un instrumento que ya estamos utilizando, ¿sí? Bueno, tengo que hacer una buena selección, planificar muy bien el trabajo de campo de manera sistemática y ordenada. Estas son como recomendaciones para poder hacer un buen trabajo de recolección de información. Eso que llamamos trabajo de campo tiene que ver con un contacto directo con determinada comunidad, ¿sí? O personas en estudio, donde uno tiene también que ubicar, ¿no? Ese grupo que va a ser a lo mejor eh, tomado en cuenta para el trabajo de campo y preparar también a la comunidad o grupo que se va a trabajar. ¿Qué estrategias de recolección podemos ubicar? Bueno, la observación, la entrevista, las escalas de mediciones de actitudes y opiniones, los cuestionarios, la llamada recopilación documental, la sociometría, el análisis de contenido. Son todas estrategias, hay más, pero bueno, estas son las más utilizadas. Veamos un poquito lo que es la observación, ¿no? Nosotros podemos ubicar distintos tipos de observación. Una observación de documentos, que puede ser o el análisis de documentos o el análisis del contenido de esos documentos. Una observación directa, extensiva, ¿no? Como cuando hacemos una encuesta por sondeos, una observación directa intensiva, como cuando hacemos entrevistas o como cuando hacemos test de mediciones de actitudes o la llamada observación participante. Y vamos a encontrar en cualquiera de ellos elementos, componentes de la observación. Por un lado, un sujeto que observa, llamado observador, un sujeto observado, medios y sentidos que se ponen en juego y siempre un marco teórico que va a servir de guía. Hay algunos consejos o recomendaciones para una buena observación. Por un lado, tener objetivos bien determinados. Si nosotros ahora estuviéramos en una clase presencial, solemos hacer un ejercicio que es pedirles que hagan una observación del aula, ¿sí? Una observación que después de unos segundos cada uno dice qué observó. La verdad que es muy divertido porque, bueno, podemos estar mucho tiempo porque cada uno hace un recorte de lo que observó. En realidad nadie haría, si hablamos de investigación y si hablamos de un buen investigador, nadie haría una observación así alocada sin tener un objetivo determinado. Para que hubiera sido una buena observación, debería haber a lo mejor entregado una lista de cotejo de cuáles son los ítems que más me interesa que observen. O sea que tengo que tener un objetivo bien determinado y también explicitar desde qué marco teórico se va a hacer esa observación, ¿sí? Como les decía, tener una lista de cotejo de aquello que yo quiero observar. Por eso se dan cuenta que tengo que pensar antes, ¿no? Esa lista de cotejo me va a estar ubicando las variables necesarias, o sea que la tengo que pensar antes de ir a hacer la observación. Pensar cuáles pueden ser los problemas que se pueden suscitar en el trabajo de campo, pensar, tener lo que llamamos un pensamiento anticipatorio. Por eso es tan importante la investigación en un profesional.
la investigación obliga a tener pensamiento anticipatorio. Un profesional, sea la profesión que fuera, no puede ir a ver con qué se encuentra, tiene que tener un pensamiento anticipatorio y la investigación obliga a ello. Realizar lo que llamamos un trabajo responsable y sistemático. Esto parece una tontería, pero piensen ustedes que uno hace una observación en determinado lugar o de determinada situación que me interesa analizar. Hago, como dijimos, un registro, ¿sí? Y ese registro tiene que ser archivado, guardado, rotulado, ¿no? De manera ordenada, porque no es un registro que voy a ver dentro de poco. A lo mejor pasan 6 meses hasta que yo vuelvo a tomar esa información, ¿sí? Lo cual seguramente ya me olvidé hasta qué había sido. Por lo tanto, esto es clave, ¿no? Poder tener ese trabajo responsable y sistemático. Y si vamos a observar una realidad diferente a la que nosotros vivimos o conocemos, tener lo que llamamos una comprensión empática de esa realidad. Piensen ustedes que tengo que tener también, si voy a esas realidades, personas claves en terreno, lo que llamamos el informante calificado. Y tener algo que siempre recomiendo, ahora estamos hablando de la observación, pero la recomiendo para todo relevamiento de información, lo que llamamos un registro de impresiones subjetivas. Anotar, llevar un anotador y al terminar la observación, anotar cómo uno se sintió, ¿no? Me sentí triste, me sentí contenta, o sea, eso que quede registrado. ¿Por qué es esto? A lo mejor queda ahí como una anotación, pero muchas veces, a veces en las distintas modalidades de observación, cuando hay varios observadores, descubrimos que varios, si no todos, al finalizar la observación se sintieron con alguna emoción, tristes, supongamos. Eso puede dar lugar a pensar, a lo mejor desde algún otro enfoque, otra investigación, ¿sí? Por eso es clave esto de hacer un registro de lo que llamamos las impresiones subjetivas. Tenemos entonces modalidades, esta es una clasificación de lo que es la observación, para ubicar que podemos tener observaciones según los medios, estructuradas o no estructuradas, ¿sí? Según el modo que tiene el observador de participar, lo que llamamos la observación no participante, ¿no? Cuando yo voy a observar a lo mejor cómo se comporta una manifestación, ¿sí? O cuando eh, hago una observación determinada de una situación, donde el que observa es ajeno a eso que está observando. En cambio, en la observación participante, el observador es alguien que es parte de la misma situación. Uno puede ser participante natural porque pertenece a ese grupo y a su vez es el investigador, o puede ser un participante artificial, ¿no? Un antropólogo que va a una comunidad, a lo mejor está un año viviendo en esa comunidad como observador, es participante pero no pertenece a esa comunidad. Después podemos tener observaciones que según el tipo de observadores pueden ser individual cuando es un solo observador o pueden ser en equipo, como les decía, varios observadores. Si yo voy a observar una manifestación, a lo mejor pongo observadores al inicio, otros en el medio y otros al final del grupo. O sea que en equipo voy haciendo los distintos registros. También puedo tener observaciones que tienen que ver con observaciones realizadas en lo que llamamos trabajo de campo, la vida real, o en laboratorio. ¿Sí? Yo puedo armar un dispositivo tal como es en vida real, pero armado. ¿Sí? Son distintos tipos de observaciones. Hay instrumentos que me permiten registrar o sistematizar un poco esa observación, ¿no? Como el diario, los cuadernos de notas, cuadros de trabajo, ¿no? Que me permiten ir ubicando en esos cuadros los registros realizados, mapas. Y hoy tenemos dispositivos mecánicos, ¿no? Como una fotografía que nos puede hacer un registro, un video, un grabador. Piense que la fotografía es muy interesante porque uno registra rápidamente
¿no? Pero tiene siempre que tener el cuidado de que es un recorte de la realidad, ¿no? La fotografía es el aquí y ahora, es esto que pasó. Por lo tanto, a la hora de analizar una fotografía, tengo que tener el cuidado de no hacer interpretaciones erróneas, ¿sí? Muchas veces hay fotografías que si yo no conozco qué pasó antes y qué pasó después, puedo sacar conclusiones que no son las reales, ¿sí? Bien, hay ventajas en todas las estrategias de recolección de datos, vamos a encontrar ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene la observación? Bueno, una de las ventajas es que yo obtengo la información independientemente del deseo del observado de proporcionármela o no. Esta es una gran ventaja porque yo hago la observación y aunque no quiera, la tengo la información. Puedo hacer un estudio de hechos y fenómenos en vivo y en directo, sin intermediarios. Tienen también desventajas, ¿no? Por un lado, yo puedo hacer una proyección, ¿no? De lo que yo creo, lo que pienso sobre lo que estoy observando, ¿no? Eso es un peligro al cual uno tiene que estar siempre advertido. Puedo tener dificultades para hacer una distinción entre lo que serían los hechos observados y la interpretación de los hechos, ¿sí? Y también mi sola presencia me puede afectar el campo. Esto lo veíamos cuando veíamos el diseño observacional, ¿no? Como no deja de ser observacional el registro, ni el diseño si es un diseño observacional, aunque la presencia del observador me cambie el comportamiento de las personas que están siendo observadas, ¿sí? O sea que esto es algo que uno tiene que saber, que muchas veces puede la presencia inhibir, ¿no? Y mostrarme un comportamiento que no es el real. Y la otra desventaja tiene que ver con que a veces se hacen generalizaciones que no son válidas, ¿sí? Por una observación yo no puedo hacer una generalización. Bien, la entrevista. La entrevista, dijimos, es otra manera de recolectar información y es una estrategia que utilizamos también nosotros en nuestra praxis cotidiana como profesionales de la salud. Sin embargo, acá me interesa que hagamos una diferenciación entre lo que es una entrevista de trabajo, una entrevista en salud y una entrevista en investigación, ¿sí? En ambas, en las tres casos, tenemos un dispositivo donde hay un entrevistador, hay un entrevistado, ¿sí? Hay un objetivo, voy a hacer preguntas. Sin embargo, en una entrevista de trabajo, ¿dónde está la demanda? La demanda está en el entrevistador que necesita información para ver si la persona que solicita el empleo es la conveniente. También la demanda está de parte del entrevistado, ¿no? Que está interesado en que le hagan la entrevista. O sea que tenemos una demanda de parte de ambos componentes. En una entrevista en salud, ¿dónde está la demanda? Bueno, la demanda está en el paciente que concurre. El paciente viene, el médico le hace la entrevista, le va a hacer preguntas, el paciente le va a contestar todo lo que le pregunte porque interpreta que esas preguntas lo van a ayudar para ayudarlo a él en su problema de salud. O sea que ahí tenemos una demanda que realmente está facilitada la información porque generalmente los pacientes colaboran respondiendo. ¿Qué pasa en una entrevista en investigación? Bueno, acá la demanda está del lado del entrevistador. El que está siendo entrevistado, la verdad, nos está haciendo un favor porque somos nosotros los que tenemos la necesidad de tener esa información. Por lo tanto, hay algunos consejos que uno tiene que pensarlos a la hora de hacer ese tipo de entrevistas en investigación. Estos son los componentes y las funciones es la de obtener información y muchas veces nos permite hacer lo que llamamos triangulación, ¿no? Yo hago una observación y luego con la entrevista
tengo más información sobre el fenómeno, ¿sí? Hago una triangulación de estrategias. Hay ventajas, como dijimos también en estas estrategias, que como les planteaba, una es ampliar esa información que yo obtengo de determinado fenómeno y me permite a su vez tener datos, ¿no?, que van a ser muy significativos a la hora de poder después hacer un análisis, ¿no?, de toda esa realidad observada. Yo puedo captar con la observación gestos, tonos de voz, y en la misma entrevista también ver qué pasa con esos tonos de voz y hasta con un cuestionario, ¿no?, abordar qué significan esos gestos, ¿sí? O sea que, como ven, amplía información. Desventajas que tiene la entrevista tiene que ver con muchas veces limitaciones, ¿no?, para expresarse de las personas entrevistadas, donde puede haber hasta respuestas, ¿no?, que puedan ponerlos incómodos, especialmente con temas tabúes. Las personas muchas veces se inhiben también con el entrevistador, por eso es muy importante algunas recomendaciones para realizar las entrevistas que faciliten, ¿sí?, estas desventajas que pueden aparecer. Acá en estas normas para la entrevista estarían las recomendaciones, ¿no? Porque uno lo que recomienda siempre es ir abordando al entrevistado de una manera amable, de una manera que se sienta cómodo, ¿no? Gradualmente en distintas preguntas que me lleven al nudo que en realidad me interesa, ¿no? Uno puede iniciar, por supuesto, presentándose, presentando de qué trata la investigación, ¿sí?, qué importante es su participación, ¿no?, con una conversación introductoria, para después ir a las preguntas que ya hemos pensado, ¿no?, porque en cada pregunta, recuerden, están las variables que me interesan, para abordar directamente un interrogatorio y después hacer un cierre, ¿sí? Uno tiene que al entrevistado dejarlo que hable, teniendo el cuidado de que tampoco se vaya por las ramas, ¿no? Ustedes saben que hay personas y personalidades que hablan mucho y que, bueno, estas personas por ahí me pueden desorientar, confundir. Entonces uno tiene que tener en claro el objetivo de la investigación para que no se termine hablando de un tema que por ahí no tiene nada que ver con la información que yo necesito, ¿no? Que además lleva un montón de tiempo y que uno tiene que administrar ese tiempo, ¿sí? Lo importante es que ustedes actúen frente a una entrevista en una investigación de manera franca, de manera espontánea, ¿no?, que se sienta cómodo la persona que está siendo entrevistada. Hay distintos tipos de entrevistas, hay entrevistas estructuradas, no estructuradas. La llamada entrevista en profundidad, ¿no?, que es esa entrevista que se aborda un tema y sobre ese tema se sigue preguntando, ¿no? Es un poco, si han hecho análisis, ¿no?, en lo que hace un psicoanalista, ¿no? Uno dice algo y pregunta y sigue preguntando y se va metiendo, por eso es una entrevista en profundidad. Después tenemos entrevistas focalizadas, ¿sí?, que las utilizamos mucho en los focus groups, que es una estrategia de investigación cualitativa que me permite justamente a partir de un grupo focal ir trabajando una temática, ¿no? Y hay un coordinador de ese grupo que va tirando las preguntas, haciendo que participen entre ellos, y bueno, con toda esa información se trabaja mucho en investigación cualitativa. Hay también, como decíamos en las estrategias, escalas de medición de actitudes y opiniones, ¿no? ¿Para qué me sirven estas escalas? Bueno, me permiten medir actitudes, ¿no?, como esa predisposición que uno tiene, que está aprendida y que la tiene incorporada y que frente a determinada situación uno
funciona de una manera. Hay distintos tipos de escalas, ¿no? Tenemos el escalamiento tipo Likert, el diferencial semántico, el llamado escalograma de Goodman. En el Likert, lo que nosotros tenemos es un conjunto de ítems que se presentan como afirmaciones, ¿no? Como oraciones que uno tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Estas afirmaciones lo que me están calificando es la actitud que se mide frente a eso que se propone, ¿sí? Lo que me permiten es ubicar una única reacción lógica y lo que se recomienda es que esa oración no sea muy larga y confusa, sino muy clara y no más de 20 palabras. Uno anuncia, por ejemplo, las afirmaciones que le voy a leer son opiniones con las que algunas personas están de acuerdo y otras en desacuerdo. Le voy a pedir que me diga cuán de acuerdo está usted con cada una de estas afirmaciones. Y entonces le digo la frase, y hay opciones donde uno puede estar muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo o muy en desacuerdo, ¿no? Lo puede uno plantear así. Hay un instrumento, ¿no?, muy interesante que nosotros utilizamos en educación, trabajamos en alumnos de la Facultad de Medicina mucho tiempo y otras universidades, que es el CHAEA, ¿no?, el cuestionario de Joni Alonso sobre estilos de aprendizaje, que tiene este formato, ¿no? Está muy interesante, si les interesa después lo subimos. En el diferencial semántico lo que uno presenta son extremos y posibilidades para marcar cuánto se acerca uno a un extremo o al otro, ¿no? Por eso es diferencial semántico. Uno pone los extremos o polos opuestos, por ejemplo, sabroso, insípido, ¿no? Esto en la Universidad de Luján suelen, como hay la carrera de alimentos, ¿no? A veces están probando productos y a los que pasamos por el hall nos hacen un test, ¿no?, de sabores y bueno, tenemos que marcar si está más cerca, ¿no?, de uno u otro diferencial semántico. Rico, pobre, son opuestos, ¿no? Lo que marca el que está haciendo esa escala es hacia dónde más se acerca. En el escalograma de Goodman son afirmaciones como las que vimos en el Likert, pero en este caso tomamos una única dimensión, no son varias dimensiones, sino una única dimensión donde ahí nos focalizamos, ¿no? Y entonces acá, bueno, después ustedes vean tranquilos el ejemplo, pero sobre un tema voy abordando, ¿no?, en distintas también oraciones, donde lo que yo hago es justamente ubicar ahí cuál es esa actitud frente a determinada enunciación. Tenemos entonces también cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios son preguntas, como dijimos, las preguntas contienen la variable que quiero medir. Tenemos preguntas que son cerradas, ¿no?, donde yo ya voy a tener determinadas las posibilidades, y preguntas que van a ser enunciadas, que van a tener ventajas, estas preguntas que son cerradas, porque van a ser luego fáciles de codificar, ¿no? Cuando yo tengo que analizar es muy fácil codificarlas luego cuando las cargo en el sistema. Y a su vez, la persona que está respondiendo a las preguntas, al darle uno las opciones, bueno, se le hace mucho más fácil. ¿Qué desventajas tienen? Bueno, me limitan a las opciones que ofrezco. O sea, muchas personas a veces dicen, pero yo no está la que yo pienso. Bueno, pero es lo que, por eso cuando uno construye el instrumento en un cuestionario cerrado, tiene que pensar muy bien y tiene que conocer muy bien el tema, ¿no? Por eso dijimos que nadie investiga si no conoce el tema. Si no conoce el tema, no va a saber primero que preguntar. Segundo, hace una pregunta y después no va a tener en claro cuáles son las opciones o no va a saber cuáles son todas las posibilidades de opciones. Y tiene uno que
trabajar mucho, ¿no? Una de las desventajas es que uno tiene que trabajar por eso mucho antes en la preparación de ese tipo de cuestionarios. En las abiertas uno no delimita de antemano las opciones y lo que va a encontrarse es con que es más útil justamente cuando no tenemos la posibilidad de pensar esas posibles respuestas. Por otro lado, lo que ofrecen es una libertad de elección al que responde y son útiles, como hoy planteábamos, en las entrevistas en profundidad, ¿no? Porque justamente cada pregunta me va a llevar a formular otra. ¿Qué desventajas tienen estas preguntas abiertas? Bueno, a la hora de codificarlas es bastante complejo. Primero hay que clasificarlas y prepararlas para un análisis, o sea que no es sencillo el análisis de las preguntas abiertas. Hay muchas veces mucho esfuerzo que tiene que hacer la persona a la cual se le hace la pregunta, porque hay personas, como hoy dijimos, que a lo mejor pueden hablar o pueden responder, pero otras se inhiben, y si es una pregunta abierta, mucho más. ¿Sí? Y esto tiene que ver en parte con, bueno, quién es el otro al cual le estamos preguntando. Por eso tenemos que analizar muy bien a quién le vamos a hacer las preguntas. Si hago estas preguntas abiertas, ¿estas personas lo van a poder responder? ¿Se entiende? Todo esto es muy importante a la hora de planificar el cuestionario. Siempre preguntan, ¿no? A veces uno como investigador se pregunta, bueno, ¿qué cantidad de preguntas se hacen? La respuesta tiene que ver con la necesidad que uno tiene de la información y por lo general uno lo que plantea es que hasta agotar una variable determinada. ¿Mm? Uno tiene que pensar en todo lo que hace al armado del cuestionario, que el cuestionario no sea tan extenso, ¿no? Que la persona a la cual uno va a hacer ese cuestionario, va a administrar el instrumento, se canse y termine contestando cualquier cosa. Así que bueno, esto es un tema también a analizar, la cantidad de preguntas que llevaría un cuestionario. Uno, como siempre, quiere saturar las variables hasta más no poder, entonces muchas veces quiere saturar la variable y todas sus dimensiones. Entonces hace cuestionarios preciosos, hermosos, pero muy extensos, que a la hora de administrarse, la verdad, no son operativos. ¿Qué características tiene que tener una buena pregunta? Esto es otro punto clave, ¿no? Porque la pregunta en sí misma, uno va a verificar si fue buena, ¿no? En relación a los resultados que voy obteniendo. Pero básicamente, si no está bien formulada, puedo tener cualquier resultado porque el otro puede comprender cualquier cosa. Por eso tienen que ser claras. Hay que hacer una pregunta por variable, ¿no? Si yo pregunto, ¿te gusta mirar televisión o escuchar radio? O sea, y si le gusta uno y otro, ¿se entiende? O sea, uno pregunta por separado. ¿Te gusta mirar televisión? ¿Te gusta escuchar radio? No, tienen que ser preguntas que incomoden, ¿sí? Esto de la ética que dijimos, uno tiene que preguntarla de modo tal que, si son especialmente temas tabúes, ver el modo, ¿no?, de poder hacer esa pregunta. Referirse, como decíamos, a un aspecto, no medir dos variables en una misma pregunta, no inducir a las respuestas. No es cierto que es lindo ver televisión, ya le estoy diciendo, ¿no?, cuál tiene que ser la respuesta para que yo esté contenta. Así que no inducir, no apoyarse en instituciones o saberes, ¿no?, supuestos saberes, al formular la pregunta. O sea, dice Favaloro que hay que tomar vino porque hace bien para el corazón. ¿Usted está de acuerdo? Ya esa pregunta enunciada de esta manera, la persona, si lo dijo Favaloro, va a decir que sí. O sea que esto es súper importante y ustedes dirán quién hace eso, y a veces encontramos, ¿no?, cuando analizamos proyectos, ¿no? Yo como evaluadora de salud investiga recibo muchos proyectos y bueno, a veces uno se encuentra con preguntas que uno tiene que pensar que la enunciación de esa pregunta debería ser de otra manera.
También adaptar, ¿no? Ese, como bien ya lo dijimos, pero recordar que uno tiene que adaptar el lenguaje a la persona a quien va a hacer esas preguntas. Dijimos que también había recopilación documental, ¿no? Lo que me permite es el análisis de documentos, ¿no? De todo lo escritural, que me permite hacer descripciones, que me permite observar, ¿no? Lo que tiene que ver con documentación, que me va a permitir conocer datos de determinada realidad, ¿no? Uno puede ir a documentaciones que hablen de censos, programas, si uno es educador, ubicar distintos programas de estudios que me van a aportar información. Bueno, todo esto hace la recopilación documental. La sociometría es otra estrategia, ¿no? Ustedes alguna vez habrán hecho un sociograma, ¿no? Que les permite, si ustedes por ahí son coordinadores de un grupo, jefes de un servicio, ¿no? Un sociograma me permite justamente relevar información de cómo es ese grupo humano que está a mi cargo. Y el análisis de contenidos, ¿no? Que es una técnica que me permite de alguna manera hacer un análisis de los mensajes, de la comunicación, ¿no? Uno puede analizar lo que hace, por ejemplo, a escrituras, a lo que uno ve como mensajes comunicacionales. Se utiliza mucho a la hora de ver tendencias, el análisis de contenido. Inclusive uno como estrategia de análisis la utiliza a la hora de el análisis en un focus group. O sea que también son otras estrategias que me permiten recolectar información, ¿sí? Bien. ¿Cómo se ordenan los datos? Dijimos que en el enfoque cuantitativo los datos van a estar ordenados y hacemos lo que llamamos la codificación de los datos. Decíamos que en el proceso de investigación vamos a estar todo el tiempo con los datos y que la ciencia, esto lo habíamos planteado al inicio, en el nivel de conocimiento científico, la ciencia siempre mide. Decíamos que medir es comparar y que uno ubica, ¿no? Esa comparación en términos numéricos o en categorías. Son las maneras como uno puede comparar o medir. Piensen que cuando yo digo Juan mide 1,80 m, también estoy comparando y diciendo que Juan mide de lo que es el metro patrón, que es una distancia determinada, mide un poco más. O sea que estoy comparando. Lo vemos más claramente por ahí cuando hacemos una enunciación cualitativa y digo, Juan es alto. Ahí interpreto más rápidamente que estoy comparando contra la media poblacional, ¿sí? Bien, y los procedimientos decíamos que tenían que ser válidos y confiables. ¿Qué quiere decir que sean válidos un procedimiento? Quiere decir que ese procedimiento mida lo que yo quiero medir. Si yo digo, voy a medir la inteligencia de los alumnos y traigo una balanza, ese procedimiento no es válido. Las balanzas no son para medir inteligencia, ¿sí? Tendría que traer un test que mida inteligencia y ahí él es coherente, ¿sí? Lo objetivo y la medición que yo quiero obtener con el instrumento que voy a aplicar. Y confiable quiere decir que en sucesivas mediciones yo obtenga un valor similar, ¿no? Estos aspectos que hacen al procedimiento son los que tengo que considerar a la hora de armar mi instrumento de medición, ¿sí? Ya sea, como dijimos, un cuestionario, ya sea en la entrevista, como la diseño, bueno, todo esto tengo que pensarlo. Piensen que hay una relación entre confiabilidad y validez, ¿no? Para acertar en el blanco. Si yo no tengo ni confiabilidad ni validez, no es muy probable que yo tenga la información necesaria.
Si yo tengo confiabilidad y no tengo validez tampoco, solo con la confiabilidad y la validez voy a tener y obtener la información que necesito. El instrumento entonces de medición va a ser ese recurso que tiene el investigador justamente para poder tener esas variables y medirlas, y va a haber factores que van a intervenir para afectar esa confiabilidad y validez. Una clave es la improvisación. Si yo no pienso antes cómo va a ser el cuestionario, cómo lo voy a administrar, todo lo que hace a la administración de ese mismo instrumento también, es probable que se vea afectada esa confiabilidad y validez. A veces cuando se utilizan instrumentos que no fueron diseñados por otros, generalmente en el extranjero, uno quiere aplicarlos y utilizarlos, y bueno, tiene que asegurarse muy bien, primero, que sea la traducción correcta, segundo, que las variables, ¿no?, tal como están enunciadas, supónganse en un cuestionario, sean aplicables a mi comunidad en la cual yo voy a querer administrarla. O sea, todo esto tengo que asegurarme muy bien, porque a veces esto me puede afectar en lo que sea la confiabilidad y validez del instrumento. También tengo que pensar que hay instrumentos que no son adecuados a determinadas personas, cuando hay cuestiones que tienen que ver con los estilos personales de los sujetos que participan en la investigación, cuando no puedo hacer una estandarización, ¿no? Entonces puede ser de alguna manera afectada esa confiabilidad y validez. Son todos aspectos que yo tengo que considerar a la hora de poder pensar cómo va a ser esa medición de las variables. Hay fórmulas que a mí me permiten ubicar si un instrumento es confiable y válido, ¿no? En esta fórmula, X representa los valores observados, ¿sí?, que son los disponibles. La T representa los valores verdaderos y la E el grado de error. Por lo tanto, los valores observados van a ser la resultante de los valores verdaderos y el grado de error en la medición, ¿no? Uno tiene que pensar muchas veces que estas fórmulas me ayudan a pensar cuándo ese instrumento es válido y confiable, ¿sí? Y hay también maneras de armar ese instrumento, ¿no?, para que sea así válido y confiable. Acá vamos a ir viendo rápidamente, porque esto ustedes lo pueden madurar mejor. Lo pueden encontrar en Hernández Sampieri, que está subido en el grupo. Pero es interesante ver cómo lleva todo un tiempo armar cualquier instrumento. Hay un momento de definiciones fundamentales, ¿no?, que yo tengo que reflexionar acerca de qué variables tengo que tener en cuenta, cuáles me van a servir, ¿sí? Si bien se acuerdan que cuando hicimos la construcción del objeto de estudio seleccionamos las variables relevantes, bueno, ahora tengo que volver a pensar eso, y hay algunas preguntas que me ayudan a pensar eso. ¿Qué va a ser medido? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser medidos? ¿Cuándo voy a realizar esa medición? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Sí? ¿Qué propósito tenemos para obtener esa información? ¿Cuáles son las definiciones operacionales de esas variables, ¿no? ¿Y qué tipo de datos queremos obtener? Con estas preguntas yo me voy acercando en esta fase de redefinición a el armado de ese instrumento. Después tengo que hacer una revisión más puntual de la literatura. Ya hice una revisión, ¿se acuerdan? Para pensar el marco teórico. Bueno, ahora cuando construyo un instrumento vuelvo a revisar la literatura, el marco teórico, ¿sí? En esa revisión tengo que pensar en las variables, en los dominios de contenidos de las variables, en la muestra que quiero tener,
en las condiciones de la administración, en toda la información que yo tenga extra sobre esa confiabilidad o validez, y en los recursos de los cuales dispongo para administrarlo. En una fase siguiente lo que voy a hacer es la identificación del dominio de las variables a medir con sus indicadores. ¿Se acuerdan que hablamos del indicador? Es importante acá señalar con precisión los componentes, las dimensiones y los factores que teóricamente van a contemplarse en cada variable, ¿sí? Incluso uno hasta lo tiene que graficar para interpretarlo bien. Bueno, todo esto también lleva su tiempo. Después tengo que tomar decisiones, ¿no? Acerca de utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptar ese instrumento o armar uno nuevo. Ya tengo las preguntas, ya tengo el cuestionario. Supónganse que el instrumento es un cuestionario. Bueno, busco un cuestionario ya elaborado que contemple esta información, lo desarrollo yo, adapto ese, bueno, esta es una decisión. Después, ¿en qué formato lo voy a hacer? Lo vamos a armar en un formato determinado, hasta visualmente, cómo lo quiero armar o cómo es mejor armarlo. Y después, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿Se va a hacer online? ¿Se va a hacer a la persona? ¿Se lo entregan un papel? O sea, todas estas son decisiones que permiten ayudar en esa construcción. Después, la misma construcción que me va a obligar a pensar cómo va a ser la codificación, o uno cuando codifica lo que hace es asignar un valor numérico o un símbolo que represente a esa variable. Acá hay un ejemplo muy conocido, ¿no? Para la categoría de masculino, hago una codificación en la carga que es un número 1, femenino, un número 2. Luego tengo que, y esto es clave, porque la verdad uno tiene que pensar cómo ese instrumento que fue diseñado, que fue elaborado, que fue construido, va a funcionar en la muestra o la población que yo quiera administrarlo. Por lo tanto, tengo que pensar que va a tener que ser necesaria una prueba piloto que me permita poner a prueba el instrumento, ¿no? Imaginen que ustedes piensan que van a hacer una administración a 100 personas, ¿no? Piensan que van a administrar el instrumento que elaboraron a 100 personas. Bueno, no hacen las 100 copias y salen a hacer el cuestionario, sino que hacen una prueba en 20 personas y eso ya les va a dar información de si ese instrumento está funcionando bien o no. Pasa muchas veces que uno arma un instrumento, está muy feliz con lo que armó y a medida que empieza con la administración se da cuenta que se olvidó alguna pregunta que es clave, ¿no? Se va dando cuenta en la misma administración. O al revés, que está haciendo muchas preguntas que la verdad como que se repiten, o que a lo mejor la enunciación de alguna pregunta no es clara, ¿sí? Si yo voy tomando y una persona no lo entendió, la otra no entendió, evidentemente algo en esa enunciación no es claro, por lo tanto la prueba piloto me permite poner a prueba justamente y chequear si ese instrumento me va a ser la versión final o no. Para la versión final entonces ya tengo esa versión final para administrarla, ¿no? Con lo que hace a poder pensar un diseño que sea atractivo para el que la recibe. Tiene que entrenar, ¿no? Al personal, a veces no es uno solo, generalmente no es uno solo el que administra el instrumento, por lo tanto, para que todas las tomas, ¿no? De medición sean similares, uno tiene que entrenar al personal, conseguir las autorizaciones pertinentes, ¿no? Para administrarlo, a veces si es en una institución o mismo a los participantes, ¿no? Con un consentimiento de administración, y la administración del instrumento, ¿no? Donde ahí ya directamente
voy a aplicarlo, tengo que pensar en esta fase, ¿no? Cómo es esa implementación, ¿no? Donde ya me encuentro directamente con la actividad de recolección de datos. ¿Cómo voy a tratar los datos una vez que tengo hecha esa recolección? ¿Cómo vamos a trabajar la recolección de los datos, ¿no? Muchas veces uno va a hacer un tratamiento apropiado a través de pruebas estadísticas que me van a permitir tener ese resultado, ¿no? A partir de ese análisis. Piensen ustedes que muchas veces se confunde a la metodología de la investigación con la estadística. En realidad, uno tiene que pensar que la metodología de la investigación utiliza, y en el enfoque cuantitativo, la estadística en un momento dentro del llamado proceso de investigación, que es este momento, ¿sí? Pero que no necesariamente va a ser la estadística la que va a utilizar. Si yo utilizo un enfoque de tipo cualitativo, bueno, por ahí no recurro a la estadística, sino a otras estrategias de análisis. Por eso es importante tener en claro esto a la hora de pensar más que nada lo que hace a lo metodológico, fundamentalmente porque uno trabaja en un equipo y en ese equipo uno tiene que tener personas, gente, profesionales que acompañen en los distintos momentos del proceso. Uno en el análisis de datos cuantitativo va a utilizar esos programas computacionales, ¿no? Va a tener esa matriz de datos y va a aplicar la estadística. Uno va a utilizar también distintos momentos en ese análisis, como el momento de selección del programa, el momento de ejecución del programa, o el momento cuando explora los datos que va a analizar, ¿sí? Variable por variable, o cuando va a evaluar la confiabilidad y validez logradas en ese instrumento, o el momento donde analiza con esas pruebas estadísticas las hipótesis planteadas a partir de un análisis inferencial, y el momento cuando en todo este análisis va a hacer análisis adicionales y luego cuando finalmente prepara los resultados para presentarlos. Todos estos son momentos diferentes que hacen al análisis de la información, ¿no? Estamos en datos y en el análisis de los datos. Hay distintos programas, ¿no?, que me permiten abordar el análisis de los datos. El SPSS es uno muy conocido y es un programa estadístico muy utilizado en ciencias sociales y me permite justamente un abordaje que ayuda mucho en lo que hace a investigación de carácter comercial en ciencias sociales, ¿no?, para estadísticas de mercados. El Minitab es otro programa que también se utiliza. Uno ejecuta el programa, explora los datos, aborda esas llamadas medidas de tendencia central, ¿no? La moda, mediana y media, ¿no? Como la moda, como esa puntuación que ocurre con mayor frecuencia, la mediana es ese que divide la distribución en la mitad, y la media es el promedio, ¿no? Lo podemos representar en este gráfico. Otras medidas que me permiten ubicar justamente en la teoría de probabilidad, ¿no?, como la varianza, la simetría, ¿no?, que uno la utiliza para conocer cuánto aparece una distribución, ¿no?, la distribución teórica llamada normal, y que va a ser de alguna manera un indicador del lado de la curva en que las frecuencias se agrupan más. Acá tenemos, ven, en una llamada curva de asimetría negativa, una simétrica y una de asimetría positiva. Se dan cuenta cómo ubican de un lado o más de la curva. La kurtosis, ¿no?, como otro indicador de lo plano picuda que es una curva.
el llamado valor P, ¿no? Que muchas preguntan muchas veces, ¿no? Si es, cuál es ese valor, ¿no? Como esa probabilidad de obtener el resultado al menos tan extremo como el que realmente se ha obtenido, suponiendo siempre que la hipótesis nula es la cierta, la correcta, ¿no? Que es lo que uno va a medir justamente en una investigación. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos hipótesis habíamos hablado que nosotros hacemos esa enunciación de las hipótesis en las distintas formas lógicas y que cada una de esas enunciaciones tiene a su vez la llamada hipótesis nula, que es la negación de esa hipótesis, ¿sí? Y a su vez tiene la alternativa, que sería la otra opción si la hipótesis nula fuera la verdadera. Bueno, aquí es lo que estamos trabajando, es precisamente con esa hipótesis nula, ¿sí? Piensen ustedes que es un valor que va a oscilar entre 0 y 1, y uno podría decir que los valores altos de P no rechazan la hipótesis nula, ¿sí? O sea, no permitirían ese rechazo, de la misma manera que valores bajos de P la van a rechazar, ¿no? Que es un poco lo que uno pone a prueba cuando aplica justamente esta noción a la hora de analizar los resultados. Bien. Otra puntuación que nos permite justamente analizar esos resultados es la llamada puntuación Z, ¿no? Que tiene que ver con esas desviaciones estándar, ¿sí? Me va a permitir de alguna manera visualizar la dirección y el grado, ¿no? Que un valor individual se aleja de la media, ¿no? Me va a permitir ubicar esto y a partir de este análisis yo puedo de alguna manera ver cuánto me alejo del patrón teórico representado por su hipótesis nula. Bien. También ubicamos, ¿sí?, a la razón como esa relación entre dos categorías, ¿no? Que uno va muchas veces a poder aplicar, ¿no? Y que de alguna manera me permiten también hacer el análisis de los resultados, ¿no? O la proporción, ¿no? A veces uno analiza la proporción muestral o la tasa, ¿no? Son todas maneras de análisis en enfoque cuantitativo. Uno en salud utiliza muchas tasas comunes, ¿no? Como la tasa de mortalidad, morbilidad, natalidad. Bien, evaluamos entonces, como dijimos en otro momento, la confiabilidad y validez logradas por el instrumento, ¿no? A partir de todo este análisis llegamos a esa evaluación. Hay, ¿no?, un camino crítico que les permite de alguna manera ver esa confiabilidad y validez en el análisis de los datos, ¿no?, donde uno va buscando esos elementos esenciales, tanto en la confiabilidad como en la validez, y que de alguna manera le van a permitir a ustedes en esta fase del análisis ubicar justamente esa recepción que tienen en relación a poder considerar si la recolección de datos que han realizado es confiable y válida, ¿sí? El análisis a partir de estas pruebas estadísticas que dijimos, ¿no? Uno va a aplicar a lo mejor, ¿no? Siempre recuerden que cada investigación va a tener un análisis determinado, ¿no? Cuando uno llega a un momento en el cual esos datos que ha obtenido tiene que de alguna manera haberlos pensado mucho antes y también haber pensado cuál va a ser el tratamiento de los datos, ¿no? Que es un poco esto que aparece cuando ustedes elaboraron o están elaborando el proyecto de investigación, ¿no? En cuál va a ser ese tratamiento de los datos. Muchas veces tenemos, ¿no?, en esa prueba de hipótesis justamente que ubicar, a partir de ubicar esa hipótesis nula, ¿no?, y ver si la hipótesis o las hipótesis alternativas son
las verdaderas, ¿no? En el caso que justamente la verdadera fuera la hipótesis nula, ¿sí? Hacemos análisis adicionales muchas veces, preparamos los resultados para ser presentados, ¿no? En tablas, en cuadros, y eso me va a permitir justamente hacer el último momento del proceso de investigación que dijimos es la presentación de resultados o la validación expositiva. En esa validación expositiva, que como ven es el último momento, ¿no? En la presentación de resultados, ya sea en el enfoque cuanti-quali, siempre tengo que hacer una presentación, y el primer escrito que hago es un informe de investigación, ¿no? Generalmente uno hace en ese proyecto de investigación que ustedes diseñaron, hay un momento que tienen que poner avance de informe. Bueno, generalmente al año uno hace un avance, a los 2 años que termina la investigación hace el informe final. Sería como el segundo momento escritural no necesario en el proceso de investigación, la presentación de resultados. Hay un formato, ¿no?, que uno puede utilizar para ese informe, y hay modos de presentación de esos conocimientos, como dijimos al inicio. Uno lo puede presentar como informe de investigación o como tesis derivadas de investigaciones, o puede presentarlo como artículos científicos. Bien. Bien. Vamos entonces a cerrar esta parte acá, porque después tenemos la presentación de las distintas maneras de presentación de resultados, que una es la presentación a partir de un escrito monográfico. Generalmente en un curso superior le piden una monografía. Y después también la presentación de artículos científicos y el modo como tienen que ser presentados, redactados, inclusive algunas recomendaciones desde el punto de vista ético, ¿no?, en presentación de artículos. Así que dejamos entonces aquí. Lo que más nos interesa es que ustedes puedan entender a todo este proceso de investigación como algo dinámico, con esos distintos momentos que fuimos analizando, para poder ubicar también ustedes dentro de ese proceso las distintas actividades que van haciendo los investigadores para la producción de conocimientos. Así que, bueno, nos seguimos viendo entonces